UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, un espacio de comunicación, de conversación, donde abordamos diversos temas internacionales, sus impactos en México, en Baja California, y el día de hoy tenemos un episodio especial donde vamos a estar abordando el conflicto entre India y Pakistán, pero también abordar un poco la participación de China, ¿está participando o no? ¿Hasta qué medida? ¿Y qué implicaciones tiene también para México? Jorge Galván. Hola André, un saludo a todos los que nos escuchan y pues como lo mencionas, ¿no? Es un tema en donde está involucrado un vecino, un tercer vecino como lo es China, con estos dos países que en su momento fueron uno solo y que por un tema que ya hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Tan recurrente de este afán de las potencias de meterse en cuestiones territoriales y divisiones de países, pues han provocado una tensión latente, ¿no? De más de 70 años en la región. Sí, sin lugar a dudas, es parte del legado, si se le puede llamar así, del colonialismo británico que ha dejado aquí, porque antes, como tú lo decías, estos dos países eran parte de una misma civilización que compartía cultura, política, economía, y después de ese colonialismo británico en la India y de la autonomía que van a alcanzar, se van a separar, ¿no? En estos dos territorios que hoy conocemos como India y Pakistán, y eso va a comenzar a generar conflictos entre estos dos territorios, y hoy estamos viendo otro episodio más, sí, quizás más tenso, ¿no? Pero además, André, cuando lees o ves en documentos cómo se hacían estas divisiones, ¿no? Aquí se critica mucho que las personas desde la parte inglesa que participaron ni siquiera conocían el territorio como tal, ¿no? Entonces, venimos a confirmar de nuevo cómo parte de esta estrategia del divide y vencerás parece ser que se utilizaba para lograr lo que hoy en día ocurre, ¿no? Que son países con un potencial impresionante, pero que por esa participación colonialista de el Imperio Británico en su momento, pues viven en constante tensión, ¿no? Así es, así es. Jorge, pues son episodios muy lamentables en la historia de la humanidad, ¿no? Del colonialismo, porque plantea una relación desigual, asimétrica, entre lo que es el imperio y lo que es la colonia. La economía, la política, la cultura siempre es a favor del imperio, ¿no? Y sí. Entonces la colonia hace un trabajo de extraer recursos naturales, de hacer lo que les digan en términos económicos, políticos y culturales, ¿no? Entonces viene una modificación muy profunda de esas culturas que en este caso la India, pues estamos ante un gigante asiático con una historia milenaria, ¿verdad? Un subcontinente, ¿no? Básicamente es un subcontinente, es otro gigante en Asia, junto a China, junto a Irán, que tienen una historia milenaria. Y sí, venir a modificar eso, pues supuso grandes implicaciones para su historia, para su cultura, su economía. Y bueno, así es como se han hecho las cosas lamentablemente, Jorge. Y bueno, este tema en abril de este año 2025 ha hecho que se eleve el nerviosismo en el mundo. Las tensiones se ponen cada vez más elevadas porque estamos ante ya algunos conflictos abiertos, frentes abiertos en Eurasia, Ucrania, Rusia, en Medio Oriente, ni se diga. Sí. Por allá en el Asia-Pacífico también hay enormes tensiones y aquí pues tenemos otro frente abierto ya, Jorge, pero también particularmente el tema nuclear viene a darle un toque especial porque estos dos son potencias nucleares, ¿no? Tienen programas nucleares y eso hace que esto sea muy tenso, ¿no? Este conflicto que estamos viendo. Yo creo que más allá de
de que ha venido siendo una tensión recurrente entre dos países vecinos como la India y Pakistán, ese apartado específico, como tú lo mencionas, de la amenaza nuclear, ¿verdad? Que vino de nuevo a poner nervioso al mundo, porque ya lo vivimos hace unos meses desde la óptica rusa-ucraniana. ¿Sí? Entonces, la humanidad sigue jugando, ¿verdad? Sigue tentando esas armas tan destructivas que, pues, los especialistas dicen, al ser utilizadas, pues, quién sabe quién quedaría para escribir este apartado de la historia del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de que vuelve a ser un brote de violencia entre ambos países vecinos, este punto fue el que más captó la atención de los, por lo menos así yo lo percibí, de los medios internacionales, ¿no? Sí, sin duda, porque es un riesgo latente, como decías al inicio. Los países son lejanos de México, de América, no solamente geográficamente, sino también culturalmente, ¿no? Somos muy distintos y este conflicto pudiera parecer poco importante. ¿Tú cómo la ves, Jorge? Porque es importante que desde México, pero también el mundo, se entere de estos temas. ¿Qué afectaciones puede tener? ¿Qué implicaciones hay para otros territorios que a priori parecen estar muy lejanos? ¿Cómo la ves? Mira, yo con esto vuelvo a abonarle a esta teoría que tengo, hipótesis mejor dicho, ¿no? De un objetivo muy claro de boicotear todo lo relacionado al proyecto de China de la Franja y la Ruta, ¿no? ¿Por qué traigo a colación a China cuando estamos hablando de la India y Pakistán? Bueno, China es vecino de ambos países, ¿sí? O sea, ahí ya empieza un foco latente a encenderse, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a voltear hacia esta región del Indo-Pacífico, que para los especialistas en el apartado comercial y económico a nivel mundial, la reconocen como la región más importante para el mundo en términos de dinamismo, ¿sí? De presencia, de incluso capacidades, sobre todo desde la óptica india, que han aumentado demasiado en años recientes. Eso le viene a dar una importancia mundial al tema, ¿no? Más allá de que sean dos naciones que lamentablemente desde su separación o división territorial con esta injerencia inglesa tienen estas tensiones, yo creo que el tema se vuelve de importancia mundial y para México no debe ser la excepción, debido al protagonismo sobre todo de India como una de las economías más dinámicas del mundo. Hace poco se publicó que la India se convierte ya en la cuarta economía más grande. ¿Sí? Y va pasos fuertes y sostenidos a ser la tercera para el 2027, 2028, si los pronósticos no le erran. Entonces yo creo aquí que eso debe hacernos desde este lado del planeta, André, leer, informarnos, tratar de aprender y sobre todo reflexionar sobre lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué debemos de voltear? ¿Por qué debemos de estar atentos a eso que ocurre con dos naciones que pues México tiene muy poca relación, sobre todo con el caso de Pakistán, ¿no? Aquí tengo datos, Jorge, del Fondo Monetario Internacional. El PIB real proyectado para 2025 se espera que crezca en 6,2%. El Producto Interno Bruto de la India en este año 2025 con enormes retos. Así que hay una gran expectativa para la economía de la India en este año y en los siguientes. Claro que sí. Sin lugar a dudas, el país más poblado del mundo ha superado a China ya en ese rubro desde hace poco. Así que estamos ante otro gigante con muy buenas expectativas, ¿no? Tenemos poco interés en este país, más allá de algunas actividades, diría yo, que se promueven desde allí, llámese meditación, yoga,
que se difunde, ¿no?, a nivel global como una forma de concentración o de deporte, pero desconocemos otros aspectos, ¿no? Luego de este muchísimo, país. muchísimo, diría Así yo. que sea un llamado también a los interesados que están buscando especializarse en una oportunidad que en los próximos años pudiera ser muy interesante para el mundo, ¿no? Aquí en Baja California, en México, necesitamos especialistas, ¿no? Tú y yo hacemos el esfuerzo por documentarnos, por interesarnos, pero ante estos retos conceptuales que suponen estos países tan diferentes, tan profundos, Sí. se necesita dedicación. Bueno, nosotros tomamos una decisión de concentrarnos en China, pero se necesitan también otros especialistas en los próximos años. Jorge, entonces, decías que la variable China viene a darle una relevancia a este tema por ese corredor económico que tiene, sobre todo con Pakistán. Está enfrentada la India con China. Eso hace que esto se vuelva más complicado. Al inicio decíamos también que tenemos un riesgo nuclear frente a nosotros, así que las relaciones, las alianzas se podrían estar modificando a partir de este conflicto, ¿no? La India Sí. pudiera estarse apoyando más en Estados Unidos, mientras que Pakistán en China, entonces pudiéramos estar viendo un conflicto donde dos potencias están detrás de este asunto. Y desde México, desde Baja California, destacaría mucho pues que este conflicto y cualquier otro afecta a los mercados internacionales, Jorge, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, si hay un conflicto, la economía del mundo se resiente y eso afecta a nuestro país, además de el comercio que pudiéramos tener con la India, con Pakistán, con China. Las decisiones de inversión desde estos países pudieran verse pausadas si entran en un conflicto. Por eso es importante seguir estos temas también desde lo local, me parece, Jorge, en términos de negocios. Aquí, Dime. Sí, aquí mira, André, incluso el tema de los BRICS viene Sí. a ser un punto importante a analizar, ¿verdad? Hay que recordar que India es fundador de los BRICS y Pakistán desea ser parte de. Sí, tú ahorita atinadamente mencionas cómo históricamente Pakistán ha tenido el respaldo chino, el vecino, ¿verdad? Mientras que la India juega, ¿verdad?, con los intereses, por un lado, de Estados Unidos, incluso miembro del Quad, ¿verdad? Este mecanismo bélico para tratar de contrarrestar el crecimiento de China en la región, pero también juega hacia Rusia. Hay que recordar que la India se convirtió en un país, bueno, no es que a partir de haya iniciado esta relación comercial, pero más importante para los intereses comerciales de Rusia, viéndolos boicoteados a partir de este inicio de la operación militar especial en Ucrania, ¿no? Entonces, la India se ha mantenido ahí, es un comprador constante de los energéticos rusos y de un intercambio cada vez más importante, diría yo, en el apartado militar también, ¿no? Entonces, este conflicto de escalar aún más de lo que ya se dio a partir del suceso, hay que mencionarlo brevemente, ¿no? Esto detona en abril del 2025 de nuevo por un acto terrorista en esta región tan tensa y clave para el mundo como lo es Cachemira, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la India decide tomar cartas en el asunto de manera militar y Pakistán hace lo propio también, ¿no? Entonces hubo estas, pues ya no diríamos escaramuzas porque escalaron más allá pero sí estos intercambios, ¿verdad? Este fuego cruzado que contamina, diría yo, los intereses del grupo de los BRICS y trata de minar el posicionamiento de líderes que tienen Rusia por un lado y China sobre todo en este tema en particular debido a que es vecino de ambos. Hagamos un breve repaso histórico, Jorge, de hasta dónde llegaríamos en este punto, ¿no? En términos históricos, pues habíamos dicho al inicio que estos dos países formaron una misma civilización. En algunos momentos de la historia
de antes de la colonización británica, pero a partir de 1947 es cuando ya se van a convertir en estados-naciones, ¿no? Como los conocemos hoy en día. Por un lado la India, con una religión predominantemente hinduismo, y por el otro lado Pakistán, de mayoría musulmana. Así es. ¿Verdad? Entonces van a ser estas divisiones y esto después va a desencadenar en un primer conflicto donde se va a dar una guerra indo-pakistaní entre el 47 y 48, un añito después o unos meses después de el establecimiento de estos dos estados, se va a dar un primer conflicto, Jorge. Estas divisiones que se dan lideradas por Inglaterra provocaron un desplazamiento masivo de personas, ¿no? Uh-huh. Aquí es donde vienen tal vez las críticas más fuertes a este tipo de políticas de los imperios, ¿no? De los países más avanzados, porque en estos desplazamientos los más afectados pues son los seres humanos que habitan en esas regiones, ¿no? Y el principal criterio, por lo menos así lo puedo deducir yo, fue la concentración, o sea, qué religión profesabas, ¿no? Para definir las concentraciones de personas en los territorios. De ahí que los hinduistas quedaron principalmente ubicados en la India. Uh-huh. No significa que en la India no exista población musulmana. Hay incluso personas de otras religiones, ¿no? Aunque el hinduismo, como tú bien lo señalas, es la religión con el mayor número de personas que la profesan, mientras que del lado pakistaní se tomó en consideración a los creyentes del Islam, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí esto ya desencadena toda una serie de controversias, ¿no? Porque además en esta repartición, en esta división territorial, Andrei, creas esta región de Cachemira, ¿no? Una región en donde se les dejó el poder de que ellos decidieran, entre comillas, a qué país querían pertenecer, ¿no? Uh-huh. Cuando ellos mismos buscaban una autonomía. Entonces dices tú, bueno, ¿qué quieres lograr con esto, no? Tú como potencia inglesa en aquel tiempo, uh-huh, venida a menos, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque los ingleses a ese 1947, donde ya había culminado la Segunda Guerra Mundial, ya no eran lo mismo como nación de lo que eran previo a la Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista. uh-huh. Todo esto vino a provocar una serie de conflictos, Andrei. En este portal, ¿verdad? En este micrositio que recomendamos que la gente que les interesan estos temas explore, ¿no? Un rastreador de conflictos globales en la página web del Council on Foreign Relations. Ahí te narran así de manera resumida uh-huh. y te vas dando cuenta que cada cierto tiempo pues estas dos naciones terminan en un conflicto armado, ¿no? Uh-huh. Y Cachemira, esta región, es el epicentro, ¿verdad? De los conflictos tradicionalmente. Jorge, es ahí donde usualmente se están dando, ¿no? Esos enfrentamientos. Una de las regiones más militarizadas del mundo, según uh-huh. se menciona. El ejército indio, como el pakistaní, tienen desplegados muchos elementos en la región. Una región que además tiene un tercer país que también posee parte del territorio, como lo es China. Uh-huh. Sí, que está en conflicto con la India en un territorio. Entonces, Jorge, la ecuación se vuelve más compleja ya que comenzamos a hablar de este tema, ¿no? Y vamos incluyendo más actores, territorios, y son conflictos que se han ido dando, ¿no? Abordamos como el inicio del conflicto que va a desencadenar este establecimiento de estas dos regiones, pero sobre todo Cachemira va a tener una atención especial por esas tensiones que va a haber constantemente en los años 60, 70, va a haber otros conflictos que van a hacer más compleja esta situación, pero en los últimos meses esto se ha elevado con enormes tensiones, un ataque a turistas en la región de Cachemira. Así es. Una de las regiones que decíamos es la de las más militarizadas del mundo
con enormes tensiones en mayo de 2025, pues va a provocar una escalada en las ya de por sí tensas relaciones y regiones entre India y Pakistán, Jorge. Sí, y si nosotros vemos un mapa, ¿verdad?, de estos dos países, que en la separación incluso tiempo después se creó un tercer país como lo es Bangladesh, ¿verdad? Que en su momento fueron uno solo y esta división territorial dio como resultado ello. Viendo el mapa, te das cuenta que esta región de Cachemira está hacia el norte, ¿verdad? Hacia el norte, que dicho sea de paso, hay que recordar, y vuelvo a traer a colación esto, porque a mí me hace mucho ruido y cada vez voy ligando más que si tú observas, hay un corredor terrestre que China está trabajando, ¿verdad? Sí. Que busca comunicar incluso a través de la parte ferroviaria y de carreteras, de autopistas, ¿verdad? Los puertos más importantes de China o las ciudades industrialmente más importantes con Pakistán. Entonces, cuando tú incendias, utilizando un término, ¿no?, una región en donde ya hay proyectos de infraestructura, donde existe un interés comercial de comunicar terrestremente países o regiones, yo creo que aquí no es descabellado el pensar que esto se pueda estar provocando. Digo, la historia ahí está, ¿no? Tampoco podemos ocultar que estos dos países vecinos no hayan tenido en otros tiempos otros conflictos. Mas, sin embargo, ahorita la coyuntura es diferente, ¿verdad? Y si tú te vas más hacia el norte, vas a encontrar otro corredor, pero ahora desde la óptica rusa. Un corredor norte-sur que baja de Rusia hacia la India. ¿Sí? Entonces aquí se hace un cruce, Andrei. Sí. ¿Verdad? De este a oeste, el corredor de China hacia Pakistán, y de norte a sur el corredor de Moscú hacia Bombay. Entonces, que ahorita en esta coyuntura, en estas tensiones mundiales, ¿verdad?, donde hemos ya relatado cómo pareciera ser Estados Unidos no encuentra la manera de contrarrestar el crecimiento chino. El tema de Rusia y Ucrania tampoco está cerca de resolverse. No sé, pudiéramos pensar y analizar, ¿verdad?, con más detalle, y lo podemos hacer en otro episodio, ¿verdad?, que lo que ocurrió a partir del 25 de abril vuelve a escalar, pero ya con una connotación diferente, creo yo. Es interesante el planteamiento que haces. Jorge, Pakistán se sumó a la iniciativa de la Franja y la Ruta desde el inicio de esta. Diciembre de 2013, aquí lo tengo, el dato, Pakistán se suma a la iniciativa de la Franja y la Ruta, así que tendríamos que revisar más a detalle todos los proyectos de infraestructura que ha llevado a cabo China, pero sin duda este corredor Pakistán-China es muy conocido, es una ruta económico, comercial, de movilización de personas, de mercancías, muy importante, y me hace sentido, ¿no?, que se piense en pues poner ahí un obstáculo, ¿no?, ante este proyecto tan importante de comunicación que tienen los chinos con Pakistán a través de este conflicto, ¿no? El contexto es otro, ¿no? Hay que entender siempre estos conflictos en su contexto, ¿no? Y el contexto que estamos viendo actualmente es uno muy particular de alianzas estratégicas entre Pakistán y China, así que no me parece descabellado pensar, ¿no?, en que no solamente se busca afectar a Pakistán, sino también a su socio estratégico, que en este caso es la República Popular China. ¿Qué más, Jorge, podemos destacar de esta elevación de tensiones que recientemente ha ocurrido? Acá también un punto importante es señalar las capacidades militares que tienen ambos países, ¿no? En caso de una guerra más longeva y de mayor calibre, hay análisis interesantes que han
traído a colación con motivo de esta nueva escalada los números, ¿no? Para comparar las capacidades y a pesar de que Pakistán es una economía y es un país menor a lo que es India, ¿verdad? Han invertido grandes cantidades de dinero en el apartado militar, ¿sí? Uh-huh. En donde están muy similares es en el tema que mencionábamos al inicio de este episodio, que tiene que ver con el número de armas nucleares que poseen cada uno de estos dos países, ¿no? Los números pueden variar dependiendo de la fuente que se consulte, pero más o menos rondan por ahí de los 170 ojivas nucleares cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Esto obviamente es lo que desencadenó en estas semanas anteriores pues una tensión y un discurso que de nuevo volvía a traer a la mesa pues la necesidad de regular mejor la tenencia de estas armas, ¿no? Una desnuclearización, aunque pues ya sabemos que estas reglas no siempre aplican para todos por igual, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Por qué razón? Pues porque es más que conocido que la propia Agencia Internacional de Energía Atómica ni siquiera puede revisar las instalaciones nucleares de un país como Israel, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Del que se sospecha que tiene alrededor de 300 armas nucleares. Entonces, yo creo aquí que el tema vino a desencadenar un interés sobre esta región de la que ya tendríamos que estar estudiando, como ya lo mencionaste tú, sobre todo desde la óptica india, ¿verdad? Con mayor apego, vino a hacer que la preocupación en el mundo creciera de nuevo, ¿no? Por la posibilidad de que estos dos países utilizaran este tipo de armas. Claro, así es. Entonces, Jorge, estamos viendo que China en particular no es un simple espectador, sino un actor con intereses geoeconómicos, geoestratégicos en todo este conflicto, aunque pudiéramos señalar que hasta ahora su participación allí ha sido muy ambigua, ¿no? Hemos hablado ya de esta ambigüedad estratégica que suelen utilizar los chinos para no tomar partido de un lado o de otro, y creo que en este caso también estaríamos viendo algo similar, ¿no? A pesar de los intereses tan profundos, tan importantes que tienen allí por todo el apoyo económico y estratégico que han hecho a Pakistán a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, como que no se posicionan, no toman partido. ¿Cómo ves esta participación ambigua de China, Jorge? Sí, los representantes de la diplomacia china, las declaraciones que realizaron después de lo ocurrido a finales de abril, ¿no? Bueno, uh-huh. Primero la lamentación de la pérdida de vidas humanas en literal, un ataque terrorista, ¿verdad? Uh-huh. A este complejo turístico, en donde mayoritariamente murieron ciudadanos indios, ¿no? De ahí, pues, la respuesta, ¿verdad? Yo creo que China aquí juega sus cartas de manera cautelosa, André. Ellos son especialistas en el tema diplomático. Y volviendo a esto, ¿no? Por un lado tienes a un vecino y socio ante los BRICS, como lo es la India, uh-huh. ¿verdad? Con el que además tienes tensiones desde hace mucho tiempo, sí, ¿verdad? Estos dos países, estas dos superpotencias civilizatorias, ¿no? Tienen tensiones desde hace décadas, ¿no? Si no es que siglos. Pero por otro lado tienes a un socio estratégico como Pakistán. Uh-huh. Entonces, esta cautela a veces se pudiera ver o criticar como una inoperancia, ¿no? Como oye, pues toma un liderazgo, una postura, decántate. Sí. Uh-huh. Pero los chinos no lo van a hacer. Uh-huh. No lo van a hacer porque es parte de su escuela, ¿no? Y en este tema en particular han sido muy cautelosos. Yo lo que he leído de medios chinos hablan de pues sentar a las dos partes y negociar y desescalar, ¿verdad? Lo que ha venido ocurriendo. Sobre todo los chinos siempre haciendo mención a
la no utilización de este tipo de armamento de mayores capacidades que pudiera desencadenar pues una operación militar de mayor envergadura, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces vemos un apoyo indirecto de China hacia Pakistán, Jorge, y esta situación, ¿no?, con los BRICS me parece muy interesante porque tiene que manejar ese balance, ¿no?, entre estos dos países, con intereses en uno, con apoyo indirecto, y con el otro enormes tensiones históricas, pero al mismo tiempo conformando este grupo geopolítico, geoeconómico que son los BRICS, con una visión muy clara, ¿no?, hacia el futuro de multilateralismo, etcétera. Entonces, esa ambigüedad sigue siendo muy interesante para mí en términos estratégicos, la que toma China, ¿no?, de no decantarse, de no irse de un lado, sino más bien tratar de manejar un equilibrio entre los dos países, cooperando con unos en unos rubros y luego con otro en otros. Eso me parece pues que es una lección para estos tiempos, Jorge, tan complicados, ¿no?, de cómo manejar estos conflictos que todos los países tienen con XY país, y luego cómo le hacemos, ¿no?, con tanto interés, con tanto conflicto abierto. Bueno, ahí está el caso de China, ¿no?, que maneja con esta ambigüedad estratégica estos sucesos tan complejos que siguen escalando. Yo creo que a estas alturas, Andrei, ellos saben que esta desestabilización alrededor de regiones que para ellos representan estratégicas, ¿verdad?, no es casualidad, ¿no? Lo mismo, creo yo, ocurre desde la óptica rusa, ¿no? Uh-huh. Cuando tú ves cómo ahorita el tema de los Balcanes vuelve a ser un punto ahí de tensión, ¿no? Conflictos en lugares que son circunvecinos, ¿no?, a tus intereses, a tu territorio. Entonces, esto no ocurre por mera casualidad, creo yo. Y esto lo saben chinos y rusos, ¿no? En el caso particular de China, yo creo que ellos van más allá de, ¿sí? Dicen, bueno, aquí entre más actores intervengan, sería peor para la situación. Sí. Una situación que tiene en esta relación tensa a dos vecinos, pero que además son dos países con muchas similitudes. Son dos sociedades, ¿verdad?, que son una amalgama ahí a veces difícil de diseccionar, ¿no? Entonces, yo creo aquí que China juega las cartas de manera atinada, sobre todo cuando llama a la paz, ¿verdad? Siempre ellos hacen mucha mención de esta palabra en sus discursos y en sus declaraciones, porque saben de que detonando un conflicto fuerte ahí vulnera una ruta estratégica para ellos terrestremente hablando, y sobre todo, ¿verdad?, afecta el futuro de este grupo geopolítico como lo es los BRICS y, bueno, sin duda contamina toda la región del Indo-Pacífico, que es lo que parece ser desean desde este lado del mundo, ¿verdad? Así es. Jorge, entonces es un tema con enormes tensiones, un conflicto abierto, con historia, con armas nucleares, con potencias que están allí viendo, ¿no?, siendo expectantes de lo que está sucediendo, con intereses. ¿Qué sucederá, ¿no?, si esto escala, si se utilizan estas armas nucleares? ¿Qué harán las potencias mundiales, tanto de un lado y de otro, si esto comienza a calentarse más, ¿no? Esa es una pregunta importante hacernos. Jorge, ¿tú qué señales nos darías para seguir este tema? O sea, ¿a qué tendríamos que ponerle atención para decir, bueno, esto es lo más importante de este conflicto en los próximos años? Pongamos atención a la relación con X país, a este tema en particular local. ¿Qué temas tú destacarías para el futuro, para seguir el futuro de este tema? Mira, es un tema complejo, ¿no? Yo aquí veo que indirectamente están involucradas dos de las tres superpotencias del mundo, que son China y Rusia. Aunque aquí vamos a
a involucrar, ¿no? A todo el grupo de los BRICS como tal. Yo recomendaría darle seguimiento a estos corredores, ¿verdad? Comerciales, terrestres, porque son corredores que pretenden potencializar las capacidades económicas de las naciones de esa región, que históricamente son naciones relacionadas entre sí, ¿no? Yo creo que muchas de las posturas y declaraciones que hacemos desde este lado del mundo sobre lo que ocurre de aquel lado es por nuestra ignorancia, ¿sí? Por nuestra ignorancia, ¿no? No conocemos sobre esos países y es muy difícil opinar sobre ellos, ¿no? Pero acá yo recomendaría darle seguimiento a estos corredores que incluso algún día podríamos traerlos acá para analizarlos de manera más detallada, ¿no? Porque van a ser corredores, Andrei, que Rusia y China desean colocar como piezas clave de este crecimiento y de este posicionamiento en el comercio mundial, ¿verdad? Que desde mi punto de vista tratan de ser vulnerados por otros actores, ¿no? Y el apartado de la carga religiosa a mí siempre me hace atender con mayor cautela estos temas, ¿no? Es muy complejo hablar de que si, o sea, no puedes decantarte por un bando o por otro como si fuera una pelea de box o de artes marciales, ¿no? O sea, acá vienen muchas cuestiones religiosas a pesar demasiado, sobre todo en un país como la India tan diverso, ¿no? Y tan poblado, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que aquí, por un lado, la parte comercial, con estos corredores este, oeste, norte, sur, que involucran a naciones y a esta región en particular del mundo. Y por otro lado, recomiendo leer con cautela y opinar con cautela sobre los temas que aquejan a estas dos poblaciones, como la pakistaní y la india, por la carga religiosa que existe y los orígenes étnicos de cada uno de estos pueblos, ¿no? Claro, ahí está. Entonces es bien importante seguir este conflicto, Jorge, desde esas ópticas que tú propones. Me parece también a mí interesante seguir estas tensiones fronterizas que ya están abiertas, ¿no? Con China, entre Pakistán y la India también, naturalmente, pero estos conflictos también pudieran ser interesantes para seguir este asunto hacia el futuro, ¿no? En los próximos meses, años, esperemos, ¿no? Siempre estaremos del lado de la paz aquí en este podcast, pero sin lugar a dudas, este episodio nos deja ver que estos conflictos que a priori pudieran parecer muy alejados y que están pues en otro lugar del mundo y que a nosotros no nos afectan aquí en México, en Baja California, en América Latina, pues vayamos revisando a detalle, ¿no? Esas cadenas globales de producción de valor que hay, la salida de inversiones también de algunos de estos países como la India, como China, van a tener enormes implicaciones si este conflicto escala. Entonces, lo que estamos tratando de decir, ya a manera de conclusión, es que hay que seguir estos temas, hay que hablar de ellos, hay que enterarnos para tomar decisiones más informadas, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos con estos diálogos sobre China y el mundo, Jorge. Así es, Andrei. Coincido completamente con lo que acabas de decir. Y seguramente vamos a continuar hablando de estos países, ¿no? De este conflicto. Ya lo hemos dejado sobre la mesa, la necesidad de estudiar a la India más, ¿no? Esto no es fácil, con tantas cosas que uno tiene por hacer y en la mente, pues no es sencillo, pero hay que dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Sí. A documentarnos, a reflexionar, a discutir, ¿sí? Pero sin este afán de siempre verlo como una pelea ahí no, esto no es una pelea, esto tiene un origen, ¿no? Tiene una razón, es muy difícil tomar posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos a ciencia cierta pues lo que ahí ocurre. Mas, sin embargo, no significa que no sean importantes para el mundo los temas. Claro. ¿Sí? Entonces acá siempre queda esa recomendación, ¿no? Utilizar las fuentes de información, contrastar, ¿verdad? Y hacer tu propia
síntesis sobre el tema, ¿no? Ahí está entonces, ahí queda esta reflexión final de Jorge Galván en este diálogo sobre China y el mundo. Muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos de seguir estos temas? ¿Son importantes para Baja California, para México, para América Latina? Muchísimas gracias por su atención. Un saludo y un abrazo a todos y a todas. Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.